buenas, profesora. Mi nombre es Simón Elías. Voy a estar explicando sobre el fraude y la ley en el derecho internacional privado. Voy a empezar a explicar qué es el fraude. El fraude es una figura jurídica. Dice el fraude es una figura jurídica, profesora, que pertenece al derecho internacional privado, es decir, DIP. Es parte del sistema de conflicto tradicional, técnica directa, a través del cual se determina el derecho aplicable a una situación, concreta, con la que por existir punto de contacto en el que influyen dos y demás, en la que influyen, profe, dos órdenes jurídicos, se ignora cuál derecho debe resolver y se ignora cuál derecho debe resolver el conflicto. El fraude y la ley, profesor, el fraude y la ley se define como la manipulación de las normas de conflicto para evitar la aplicación de una ley determinada, obteniendo así un resultado que sería imposible bajo la ley, profesora, que sería imposible bajo la ley que se presente eludir. Es una técnica empleada por individuos o entidades para beneficiarse de un sistema legal favorable, es decir, para esto beneficiarse de un sistema legal que vaya a favor de ellos. En la ley presenta un desafío significativo, ya que implica el uso y la estructura legal, define con controversia en espíritu y propósito de las normas establecidas. Ok, aquí me voy a entrar con el tema, lo que es normas imperativas y facultativas. Tenemos por conciencia que las normas imperativas son las órdenes, tacitasivamente, el cumplimiento de una conducta, el cumplimiento de en total, inexorablemente obligatorio. Estas disposiciones en forma de alguna pueden estar sujetas a la voluntad de las partes, por lo que no les permite obtener su cumplimiento. Tampoco modificar una situación con el fin de obtener un beneficio. Profe. En este mismo marco entramos a la norma facultativa. Las normas facultativas, contrariamente a la imperativa, están sujetas a la voluntad de las partes, es decir, estaban de acuerdo a la voluntad de las partes, de lo que exigen las partes. Son ellas que le dan vida. Son ellas que le dan vida, profe. Ok. Son ellas que le dan vida. El sometimiento a tales disposiciones, y exclusivamente a las partes. Dice, en el ámbito de derecho internacional privado, ok, estoy medio incómodo. En el ámbito de derecho internacional privado, las normas se clasifican como imperativa o facultativa, que ya estábamos explicando cuáles son las facultativas y cuáles son las imperativas. Las normas imperativas, también conocidas como Louis Corgen, que son aquellas que no pueden ser derogadas por acuerdos de las partes y deben ser aplicadas, estas mismas deben ser aplicadas de manera obligatoria. Ok, aquí mismo vamos a entrar en el tema de la naturalidad del fraude y la ley. Dice, el fraude y la ley se pueden ver bajo aspectos de la perspectiva
desde la perspectiva del evasor. Es un acto doloso, es el acto doloso, así por así decir, es el acto doloso cuando hablamos de dolo, voluntario, con el fin de evitar la aplicación de una ley imperativa, mediante la realización de uno o varios actos lícitos para obtener un resultado contrario a las normas imperativas y por lo tanto lícito. Bajo esta perspectiva, el fraude y la ley tienen la naturaleza en un acto lícito. Desde la perspectiva del Estado agredido, es un medio de defensa creado por la institución estatal con el fin de prevenir y sancionar la conducta que tienen o burlan aplicación de una ley imperativa. Es decir, este es el medio el cual regula lo meollo que haya, que se traten de facultar en un acto, el cual este mismo, sabemos que el dolo es cuando se trata de realizar un acto doloso que ya viene consigo con un fraude de antemano, pero en la naturalidad del fraude, es decir, este medio regula lo que son estos actos. Asimismo, entrado en el marco de antecedentes del fraude de la ley, dice, aquí se citan varias personas, varios autores que han aportado a la historia y al derecho internacional privado, han hecho su aporte para con esto poder brindarle a uno lo dice. Aquí podemos ver a Mejía de la Muela sostiene que el fraude de la ley no es una situación propia del derecho internacional privado, ya que su origen, es decir, aquí podemos ver cómo Mejía de la Muela dice que el fraude y la ley no es una situación propia del derecho internacional privado y su origen del derecho romano. El derecho romano sostiene, Mejía de la Muela posee un ser excesivamente formalista, dada la posibilidad de combinación hábiles mediante las cuales eran posibles valorar el espíritu de la ley. Asimismo, entrando a lo que son, citando los puntos de contacto y puntos de conexión, citando a Carrillo Salcedo, este dice, la conexión, dice Carrillo Salcedo, es un elemento esencial en la norma del conflicto, es decir, del conflicto internacional, a grado de tal que se sostiene el derecho internacional privado es un derecho de conexiones. Es decir, él te está citando, explicando que el derecho internacional privado es un derecho de conexiones, que las conexiones son tan importantes en el derecho que este mismo es uno. Dice, en efecto, es acertada la observación de los derechos internacionales privados, es un derecho de conexiones, debido a que su función es poner en contacto un problema con el derecho que deberá aplicarse para dar solución. Es conveniente aclarar que el derecho internacional privado es el derecho aplicable del derecho, aplicación que se lleva en efecto mediante la determinación de los puntos de contacto, es decir, de los puntos de contacto contenidos en las normas de conflicto. Los puntos de contacto tienen en su origen en la relación relativa, en la, absolutamente internacionales. Asimismo, vamos a explicar lo que son las condiciones o elementos de existencia de fraude y ley. Dice, citando a Niboyer 11, sostiene que la aplicación del fraude y sostiene que la aplicación del fraude y la ley requiere dos condiciones, que son que existan un fraude en la ley y
y la ausencia del contenido en otro medio de sanción. Dice, dice aquí, el fraude y la ley del derecho internacional privado es un fenómeno, profe, complejo, que desafía la integridad del sistema jurídico global. Comprende sus elementos, incluyendo la definición, naturaleza, antecedentes y las normas imperativas facultadas, así como los puntos de contacto y condiciones de existencia. Es esencial para adoptar y prevenir sus ocurrencias. Es decir, ya sabemos que en el derecho internacional privado, el fraude de la ley, ya como pudimos entender, la naturaleza de este es prevenir los dolo que ocurran en los actos hechos realizados. Eso pudimos ver, profe. Hasta aquí en mi exposición, Simon Elías, y eso fue lo que pude aprender del trabajo en el fraude y la ley y su aspecto en el derecho internacional privado.